Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a responder a una duda común que muchos me hacéis llegar a través de los comentarios de los vídeos y mis redes sociales que os dejo por aquí para que me sigáis. Por lo que vamos a ver cuándo hay que ponerle el nido a los periquitos para la cría. Así que sin más, empezamos. En primer lugar, como ya os he dicho muchas veces en anteriores vídeos acerca de la reproducción y la cría de periquitos, debemos esperar a que nuestra pareja haya alcanzado la plena madurez sexual para evitar que puedan aparecer problemas durante la cría como huevos claros, huevos atravesados, etc. ¿Y cuándo un periquito es adulto y alcanza la plena madurez sexual? Pues cuando los pájaros tienen al menos un año de edad y se han terminado de desarrollar. Por lo tanto, a pesar de que tengamos ya formado una pareja de periquitos, no es aconsejable ponerle el nido hasta que ambos periquitos hayan cumplido el año de edad. En segundo lugar, una vez que ya sabemos que el macho y la hembra que vamos a destinar a la cría tienen más de un año, podremos ponerle el nido a nuestros periquitos si notamos síntomas de celo. Es decir, señales que nos indican que los periquitos quieren criar, como son que se dan el pico y permanecen mucho tiempo juntos el uno al lado del otro, se cantan, se llaman la atención, se hacen cosquillas o permanecen mucho tiempo inquietos con la sensación de que están buscando algún lugar en el que poder construir su nido. Si no sabéis cuáles son los principales síntomas que muestra una pareja de periquitos en celo que quiere criar, por aquí arriba en esta tira gris y debajo en comentarios os dejo fijado un vídeo muy interesante sobre este tema. Y evidentemente estos síntomas de celo están asociados a una serie de factores y condiciones que favorecen la reproducción de los periquitos, relacionados a su vez con la época de cría de los periquitos. De esta forma, y dependiendo del criador, se le suele poner el nido a la pareja de periquitos en un momento u otro. Hay algunos criadores que colocan el nido nada más juntar a la pareja para que se acostumbren al nido y a su vez para que el nido les sirva como estímulo que favorezca la reproducción, y otros criadores que prefieren colocar el nido cuando pasan 3, 4 o 5 días aproximadamente tras juntar a la pareja, para que en el primer momento la pareja se centre en ella misma y no se distraiga con el nido. Desde mi experiencia, creo que ambos métodos son eficaces y que sirven perfectamente. Lo único comentaros que sería aconsejable que observaréis a vuestra pareja de periquitos para saber cuál es el momento exacto de colocarles el nido, puesto que si nada más juntar a la pareja comienzan a darse el pico, la hembra adopta la posición de cópula con la cabeza ligeramente inclinada, las alas abiertas y la cola hacia arriba y se producen las primeras cópulas, sería aconsejable ponerles el nido en ese mismo momento para evitar que la hembra ponga los huevos en el suelo de la jaula o en algún comedero. Mientras que si por el contrario, al juntar a la pareja no vemos este tipo de señales tan características, es recomendable esperar a que se conozcan un poco y a los pocos días colocarles el nido, que como hemos dicho anteriormente, les va a ayudar a despertar su instinto reproductivo, ya que lo verán como un lugar en el que poder criar y no como un refugio en el que protegerse. Espero que el vídeo te guste, dale a like y compártelo con tus amigos para que también puedan criar periquitos. Suscríbete al canal pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que recibas nuevos vídeos. Y antes de irte, por aquí te dejo otro vídeo que te va a servir sobre la cría de periquitos. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.